Hola estudiantes, nuevamente nos encontramos con la tercera parte de Ley de Exponentes. Ahora vamos a ver algunos teoremas con respecto a la potenciación. En la primera parte tenemos potencias de bases iguales, tanto en el producto o la multiplicación, y después viene la división o cociente. Observamos dos potencias de bases iguales, con sus respectivos exponentes m y n. Se obtiene como resultado la misma base una sola vez y el exponente se tiene que sumar inmediatamente. M más n. Muy bien. Recuerden que toda ley tiene que aprendérselo de ida y de regreso. Y vemos algunos ejemplos. En la primera parte observamos el producto de potencias de bases iguales. En este caso la base viene a ser el número 2. Vamos a poner una sola vez el valor de 2 como base y el exponente son positivos. 4 más 2 y más 6. Inmediatamente colocamos la misma base 2 y el exponente se tiene que sumar. 4 más 2 me daría 6. 6 más 6 sería 12. En este caso tú puedes desarrollarlo 2 elevado a la 12. Muy bien. Y como resultado sería 4096. Muy bien. Esto es opcional. Con respecto al siguiente ejemplo, observamos x elevado a un exponente de adición, n más 4. En este caso, observamos, según la ley de la comparación, nos da de esta forma. Tenemos que descomponer con la misma base y el exponente se tiene que separar. En este caso tenemos x elevado a la n multiplicado con x elevado a la 4 positivo. Y eso sería el desarrollo. Con respecto al siguiente ejemplo vemos producto de potencias. La base es 3 y el exponente sería 4, 3 y 2 negativo. Con respecto a la ley que estamos aplicando sería una sola vez la misma base que sería 3 y el exponente se tiene que desarrollar. En este caso es 4 positivo, 3 positivo y 2 negativo. Muy bien, puedes empezar por aquí. 4 más 3 me da 7 y le quito 2, me daría el exponente 5. 3 elevado a la 5, cuando desarrollamos nos da el resultado de 243. Muy bien, eso también es opcional. Muy bien, seguimos avanzando con el siguiente ejemplo. X elevado al exponente a más c más d. Con respecto a esto, tenemos que descomponer un producto de potencia de la misma base. En este caso sería x elevado al exponente a multiplicado con x elevado al exponente c multiplicado x elevado al exponente d. Muy bien, esto de acá sería su descomposición con respecto al producto de potencias de la misma base. El siguiente ejemplo observamos casi igual, pero lo que diferencia son los exponentes. Algunos son negativos y tenemos que descomponerlo. De la misma forma sería x elevado al exponente a multiplicado x elevado al exponente c negativo multiplicado con x elevado a la d negativo. Muy bien. En este caso podemos desarrollar combinando algunos teoremas que hemos visto en anteriores videos. Y por acá me quedaría una fracción. En la parte numerador tenemos una potencia, x elevado a la a. ¿Qué sucede con estas dos potencias de exponente negativo? La base se invierte, pasaría a la parte denominador y su exponente de cada uno se vuelve positivo. Acá sería producto de potencias x elevado a la c multiplicado con x elevado a la d positivo. Con respecto al numerador, vuelvo a repetir x elevado a la a entre, con respecto a estas dos potencias, tiene la misma base. Hacemos cumplir el teorema. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Sería x elevado a la c más d. Y eso sería tu respuesta. En el siguiente ejemplo sería producto de potencia de la misma base que es 7. El exponente tenemos que desarrollarlo. Vamos a poner la suma de este factor como exponente
2n menos 5. 2n menos 5. Más, el otro exponente sería n más 6. n más 6. Lo que queda aquí es poner la misma base y en la parte del exponente tenemos una pequeña ecuación de factor n con números enteros. Hay que reducir. El 2n con n son positivos. Reducimos, me saldría 3n. Reduciendo sería 6 menos 5, me daría 1 positivo. Y eso acá sería tu resultado. Muy bien, seguimos avanzando ahora con respecto a lo que es potencia de bases iguales en la división. En otro libro lo vas a ver como cociente. Muy bien, podemos por acá poner entre paréntesis cociente. Muy bien, hay dos formas de representar el cociente o la división de dos potencias de bases iguales. Uno viene a ser de esta forma, ¿ya? División de potencias de bases iguales. Recuerda que los exponentes pueden ser iguales o diferentes. En este caso sería mi exponente m y mi exponente n. Como resultado sería poner una sola vez la base a y los exponentes se van a restar. M menos n. Como exponente sería la resta o la diferencia. Visto de otra manera sería de otra forma, en forma fraccionaria. Muy bien, como vemos a continuación, sería en forma de fracción. Potencia de bases iguales. La base a y la base a son iguales y el exponente es m y n. Observamos una fracción de potencia de la misma base a y el exponente es m y n. Se van a restar los exponentes. En este caso se tiene que poner la misma base a y el exponente se tiene que restar. Explicado de otra manera sería poner justamente el exponente m tal como está y en la parte de abajo denominador vemos la potencia con exponente n. Si n es positivo pasaría en la parte superior cambiado de signo con el signo negativo. Siempre hay que recordar cuando observamos fracción o división, en este caso la base a tiene que ser distinto de 0. Observando dicho teorema podemos poner algunos ejemplos. En la primera tenemos 2 elevado a la sexta dividido entre 2 elevado al cuadrado. Ponemos una sola vez la base 2 y el exponente se tiene que restar. 6 menos 2. O también el 2 que está en la parte de abajo como exponente y es positivo, por esa parte también cambiaría de signo. Explicado de otra manera. Muy bien, por acá ponemos la base 2 y el exponente sería 6 menos 2 me daría 4 y desarrollando 2 elevado al exponente 4 sería 16. En el siguiente ejemplo sucede lo mismo, 3 elevado a la 4 entre 3 elevado al cuadrado. La misma base 3 y los exponentes se restan. 4 menos 2. La base es 3 y 4 menos 2 me daría 2. Y 3 al cuadrado sería 9 positivo. En el siguiente ejemplo sería de la misma forma. Ahora siempre todo teorema se lo tiene que aprender de ida y de vuelta. En este caso ahora podemos representar en forma fraccionaria. A ver, primero hay que descomponer con la misma base. Recuerden que producto de potencias. La misma base x. Por acá el exponente repartimos exponente x. Y por esta parte de aquí ponemos el valor de 3 negativo. Después observamos x a la x. Eso pasaría en la parte numerador, esa potencia. Y esta potencia x elevado a la menos 3. Recuerda que cuando vemos un exponente negativo sería la inversa. Pasaría en la parte denominador el x. Y el exponente se convierte en positivo. Esto de acá sería tu desarrollo. En el siguiente ejemplo es casi lo mismo. 5 elevado a la quinta entre 5 elevado al cubo. Ponemos la misma base 5. Acá restamos los exponentes. Primero hay que poner 5 y después restamos con el valor de 3. Obtendría el resultado como exponente 2. Muy bien, 5 menos 3 sería como exponente 2. Y 5 elevado a la 2 sería 25. En el siguiente ejemplo tenemos 2 elevado a la 7 dividido con 2 elevado a la menos 1. Muy bien. De la misma forma puedes aprovechar en poner primero el valor de 7 y hay que restar con el valor negativo.
En este caso sería menos 1. Por más que tú lo cambies, el signo negativo a positivo me daría lo mismo. Tú estás restando el 7 con el número negativo menos 1. Tú debes acordarte la ley de signos en la multiplicación. Negativo multiplicado por un signo negativo me daría positivo. Entonces directamente podemos cambiarlo el signo, ¿no? Si aquí tengo menos 1, pasaría en la parte superior más 1. De manera práctica. Ahora se tiene que sumar 7 más 1 me da 8 y 2 a la octava sería 256. En el siguiente ejemplo observamos casi lo mismo. División de potencia de bases iguales. Ponemos la base 5 y el exponente sería poner primero menos 7 o 7 negativo y el signo de abajo sería menos 1, pasaría en la parte superior cambiado de signo, más 1. Lo único que queda es reducir la parte del exponente. 7 negativo más 1. Efectuamos, me daría menos 6, prevaleciendo el negativo. En este caso ya podemos ponerlo su resultado en forma fraccionaria. Recuerda que la inversa sería 1 y acá sería 5 elevado a la 6. Muy bien, si deseas lo puedes desarrollar, ya te saldría un número equivalente. Eso es opcional. Lo interesante aquí es solamente representar y hacer cumplir el teorema, nada más. En el siguiente ejemplo observamos 3 elevado al 4 dividido con la potencia 3 a la menos 2. Por esa parte ponemos una sola vez la base 3, el exponente sería 4 y el 2 negativo pasaría a ser positivo directamente. Por acá sería 6 y 3 elevado a la 6. El resultado sería 729. Esto de acá es opcional, pero lo vamos a poner. En el siguiente ejemplo observamos una potencia de base x. El exponente es 2x menos 1. Descomponemos bajo la multiplicación de potencias de la misma base x. El exponente es 2x y el otro exponente sería menos 1. Y por acá desarrollamos en la parte numerador y por acá tenemos una potencia con exponente negativo. Recuerda que es la inversa, 1 entre x. Este x pasaría en la parte denominador y esto sería su desarrollo. En el siguiente ejemplo observamos una división de potencia de la misma base. Por esa parte hay que poner la base x una sola vez, el exponente 2n más 5 y lo restamos con el exponente de abajo, 2n menos 3. Muy bien. Y por acá nosotros desarrollamos cambiando el signo también. Hay que recordar todo esto. El negativo afecta al 2n positivo y el negativo afecta al 3 negativo. Obviamente cambiando de signo. Muy bien, me quedaría de esta manera, ¿no? 2n más 5. Por acá sería 2n. Negativo por negativo me daría más 3. Por acá continuamos en reducir. Muy bien, ahora queda efectuar 2n positivo con 2n negativo se cancela. Solamente me queda el valor de 5 más 3. Y 5 más 3 me daría 8 como exponente. Y esto sería resultado una potencia, x a la octava. Muy bien. A continuación vamos a ver la segunda parte de potencias de exponentes iguales, tanto en la multiplicación y en la división. En la primera parte vemos potencia de exponentes de bases iguales en la multiplicación. Este teorema, cuando tenemos entre paréntesis agrupado un producto de dos factores a y b, y el exponente n está justamente fuera del paréntesis. Esto afecta a cada uno. A elevado a la n multiplicado con b elevado a la n. Pueden verlo de ida y de vuelta. Si me dan de esta manera, a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n pasaría justamente a una especie de factorización con respecto al exponente. Y tenemos que abrir paréntesis y dentro de paréntesis ponemos a por b. Se lo tiene que aprender de ida y de regreso. Colocamos algunos ejemplos. Ya, hacemos cumplir el siguiente teorema. Vamos a poner entre paréntesis la base sería un producto x multiplicado x por y y por z. Y en la parte del exponente sería poner una sola vez el exponente 4. El siguiente ejemplo hacemos cumplir lo mismo. El exponente 3 afecta al factor 2
y al factor b. Sería de esta manera. 2 elevado al cubo multiplicado b elevado al exponente 3. Muy bien, esto desarrollando sería, primero 2 al cubo me daría 8, multiplicado con la potencia b al cubo. Muy bien, y eso sería tu respuesta. En el siguiente ejemplo observamos producto de potencias con igual exponente. Abrimos paréntesis y ponemos el exponente 2. Dentro del paréntesis ponemos el producto de m por n por p. Y eso sería su resultado. En el siguiente ejemplo, el exponente 4 afecta a valor de 3. Me quedaría como 3 elevado a la 4 multiplicado con x elevado a la 4. Desarrollando esto sería 3 elevado a la 4. Me daría 81 acompañado con x elevado al exponente 4. Y eso sería tu resultado. Con respecto al siguiente parte sería división o fracción de potencias con el mismo exponente y la base diferente. En la parte numerador observamos a elevado a la n y en la parte denominador observamos b elevado a la n. Pasaría a poner paréntesis y el exponente n una sola vez, y dentro del paréntesis ponemos la fracción a entre b, donde b tiene que ser un valor distinto de 0. Lo mismo sucede que este teorema se lo tiene que aprender de ida y de regreso. En estos ejemplos observamos potencias en la división con el mismo exponente. En mi caso abrimos paréntesis, sería exponente 3, y en la parte interna del paréntesis tenemos que poner x dividido por el valor de y. Muy bien, y eso sería el desarrollo. En el siguiente ejemplo observamos una división de potencias con el exponente 3. Haciendo cumplir el mismo teorema sería exponente 3 una sola vez, y en la parte fraccionaria sería 12 en la parte numerador y en el denominador sería 4. Muy bien, ahora tenemos que dividir 12 entre 4, me daría 3 con el exponente 3. Y 3 elevado a la 3 me daría 27. Ahora vamos a ver otros ejemplos. De la misma forma tenemos x elevado a la 4 dividido con 2 elevado a la 4. El exponente es el mismo. Ponemos una sola vez, abrimos paréntesis y ponemos x dividido entre 2. Muy bien, y eso sería el desarrollo. En el siguiente ejemplo tenemos 3 quintos, todo ello elevado al exponente 3. Recuerda que el exponente 3 afecta tanto al valor de 3 y al valor de 5. Por lo tanto sería 3 elevado al cubo y 5 elevado al cubo. 3 al cubo sería 27 y 5 al cubo sería 125. Muy bien, y eso sería tu resultado. En la tercera parte vemos potencia elevado a un exponente. Con respecto al teorema que observamos, toda potencia de una potencia es una potencia con la misma base y su exponente es igual al producto de los exponentes con respecto a la misma base a. Si nosotros observamos por esa parte una potencia que es a elevado a la m, y esa potencia está entre paréntesis elevado al exponente n. Todo ello entre llaves está elevado al exponente p. Por lo tanto, como dice la definición, es igual a una potencia con la base a y el producto de sus exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos. En la primera tenemos 3 al cuadrado, todo ello elevado al exponente 3 entre paréntesis. Por lo tanto sería 3 como base y el exponente se multiplica. 2 por 3. Muy bien, por lo tanto obtenemos la base 3 y el exponente sería 2 por 3 sería 6. Y eso desarrollando me daría 729. En el siguiente ejemplo observamos un valor de raíz cuarta de 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. Toda esta potencia elevado a la raíz cuadrada de 2. Todo ello elevado a la raíz cuadrada de 2. Y después elevado entre llaves a la raíz cuadrada de 2. Por esa parte tenemos raíz cuarta del valor de 2. Como exponente se tiene que multiplicar.
Como resultado de los exponentes sería poner el producto de raíz cuadrada de 2 4 veces. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz de 2 y por raíz cuadrada de 2. Si tú deseas, puedes agarrar de 2 en 2. Raíz 2 por raíz 2 me daría raíz cuadrada de 4. Por acá también, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me daría raíz cuadrada de 4. En la parte de abajo continuamos en poner raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 4. Estábamos agarrando de 2 en 2. De 2 en 2. Efectuamos ahora el exponente. Raíz cuadrada de 4 me daría 2. Y la otra raíz cuadrada de 4 sería 2. Y 2 por 2 sería 4. Tú tienes que acordarte el exponente fraccionario. Muy bien, como resultado sería poner el radicando, que sería el valor de 2. Y el exponente pasaría a ser fracción. El exponente, recuerda, sería la parte numerador, 4. Y el índice sería poner en la parte denominador, 4. Tú tienes que acordarte que 4 entre 4 sería 1. 2 elevado a la 1 me daría 2. Y eso sería el resultado. O también de la forma práctica, por aquí, índice 4 y exponente 4 se simplifica. Muy bien, y me daría directamente el valor de 2. Ya, sería otro método de poder desarrollarlo. En el siguiente ejemplo, observamos de la misma forma. Potencia de potencia. La misma base 2 se tiene que poner y el exponente 2, 3 y 4 se multiplica. Acá directamente multiplicamos los exponentes. 2 por 3 me daría 6 y 6 por 4, 24. 2 elevado a la 24. Muy bien, ahí lo vamos a dejar porque desarrollando todo esto te daría un número gigante, ¿no? En la siguiente, x elevado a la 2 multiplicado por 3 y por 5. Recuerda que el exponente es un producto, lo podemos agrupar con paréntesis y corchetes. Primero hay que poner x al cuadrado, todo ello entre paréntesis elevado al exponente 3, toda esta potencia entre llaves elevado al exponente 5. Recuerda que estas dos formas serían equivalentes. En el siguiente ejemplo sería x elevado a la 4, esa potencia elevado al exponente 3 negativo. Solamente hay que multiplicar 4 multiplicado con 3 negativo. Me daría menos 12. Recuerda que en una potencia con exponente negativo se invierte la base x. Me quedaría 1 entre x elevado al exponente 12 positivo. Y esto sería tu resultado. En el siguiente ejemplo tenemos 2 negativo. Recuerda que el negativo se tiene que mantener, ya no está asociado con ninguna potencia. Y por lo tanto acá sería poner el valor de el exponente m. Y en el paréntesis tenemos que poner el número 2 multiplicado por y por x. Muy bien. Y eso sería tu resultado. Muy bien, alumnos, lo único que queda ahora es practicar y practicar para que sigas avanzando. Nos vemos una cuarta parte sobre el tema de ley de exponentes. Muy bien, se cuida bastante. Saludos a todos.